En esta nueva edición del podcast La Voz de la Memoria, te presentamos una charla que tuvimos con Sofía Elizalde. Sofía es realizadora audiovisual egresada de la Escuela Provincial de Cine y Televisión EPCTV de Rosario, en Argentina, donde comenzó a desempeñarse como archivista en 2013. Es docente del profesorado en Artes Audiovisuales, realizadora audiovisual egresada de la Escuela Provincial de Cine y Televisión EPCTV de Rosario, Argentina, donde comenzó a desempeñarse como archivista en 2013. Docente del profesorado en Artes Audiovisuales y colaboradora del Cineclub Rosario. Es licenciada en Museología y Repositorios Culturales y Naturales por la Universidad Nacional de Avellaneda. Es diplomada en Preservación y Restauración Audiovisual por la Universidad de Buenos Aires. Fue becaria en el Laboratorio de Restauración Digital Elena Sánchez Valenzuela de Cineteca Nacional de México en 2018. Participó en la Film Preservation and Restoration School Latinoamérica 2017, en Le Giornale del Cinema Muto 2019-2020 y en el 12th Orphan Film Symposium 2020. Actualmente investiga la producción y exhibición cinematográfica en la provincia argentina de Santa Fe durante las primeras décadas del siglo XX. Me gustaría que nos contaras primero de ti, cómo es tu experiencia en la preservación, cómo fue que te interesaste en este tema en primer lugar, y bueno, un poco que nos hables de tu carrera y de tu trayectoria. Bueno, primero un gusto estar acá, tomando parte en este podcast. Fue hace muchos años en la ciudad de Rosario, que es provincia de Santa Fe, es una ciudad más o menos a 300 kilómetros de Buenos Aires, la capital federal de Argentina, en la que no había espacios para formarse en preservación y archivo audiovisual. Por lo tanto, lo que primero hice fue estudiar realización audiovisual en la Escuela de Cine y Televisión y después la carrera de conservador de museos en la Escuela de Museología, como para unir esas dos disciplinas. Y al mismo tiempo, en la ciudad de Rosario existe un cineclub, que es uno de los más antiguos del país, en el que empecé a colaborar para empezar a formarme en la práctica, ¿no? Más que nada, el Cineclub Rosario lo que hace hace muchos años es localizar y rescatar materiales fílmicos que se encontraban ya sea desparramados en la ciudad o alrededores y que estaban vinculados principalmente a la etapa de la cinematografía santafesina del periodo silente e inicios del sonoro. Era una institución que ya tenía, bueno, es una institución que tiene nombre en la ciudad y a la que por ahí muchos familiares de directores del periodo o de gente que había tenido productoras o habían sido hasta incluso actores, donaban material gráfico, han donado hasta copias, ¿no? Pero bueno, para ubicar un poco también en contexto, lo que se produjo en el periodo este de la película que vamos a hablar después, en el periodo silente, lo que se produjo en Rosario fue mucho menor en cantidad de lo que se produjo en Buenos Aires, donde había empresas productoras más grandes, y bueno, por ende archivos mucho más importantes en cantidad, ¿no? La producción que tuvo la ciudad de Rosario en las primeras décadas del siglo XX, la producción cinematográfica fue más que nada de empresas pequeñas, productoras, que hicieron una o dos películas, en algunos casos, en otros casos hicieron una sola, y en algunos, como por ejemplo el caso del director de Camilo Zacarías Soprani, el director de Mis cuartos es la belleza, llegaron a ser 4. Eso es como el máximo que una empresa productora llegó a filmar en ese momento. Y bueno, mi labor por aquellos años era colaborar con el Cineclub y así empezar a meterme en esta disciplina de preservación y archivo audiovisual. Después, y ya más adelante, me formé en Buenos Aires, hice la diplomatura en preservación y restauración audiovisual en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires,
y, y bueno, luego la licenciatura en museología, digamos, ir buscando espacios donde que tuvieran que ver con las temáticas. Fue el de cine y televisión. Iniciamos en el 2013 el archivo, el archivo de la escuela, y en aquel momento empezamos a recopilar los trabajos en fílmico que se habían realizado dentro de la institución. ¿Cómo es tu experiencia frente al trabajo en el archivo? Es decir, cuando tú comienzas un proyecto, no sé, se encuentra un material en el estado en el que esté, cómo lo vas abordando? Como desde la parte... Bien, documento. Bueno, vos sabés que una de las cosas que estaría bueno aclarar es que específicamente en la ciudad de Rosario, donde yo vivo, no hay archivos fílmicos. Okay. Hay un archivo audiovisual que tiene materiales en soporte magnético y digital, pero no hay archivo fílmico. Entonces, a los archivos que yo he ido, que he tenido la posibilidad de conocer, las colecciones han sido siempre privadas, de personas que han trabajado en el cine, o que han sido dueños de cines y que han resguardado esas colecciones en sus casas, o que han sido operadores, proyectoristas, y que también, por amor al cine, han guardado esos materiales porque no los han querido, bueno, ni donar, ni los han querido conservar ellos, digamos. Ujú. Por lo tanto, la forma de, en mi caso particular, la forma de acercarme a esos materiales ha sido siempre ir a inspeccionar o investigar estas colecciones cuando en algún momento han sido abiertas. Cuando se han abierto, ya sea porque la persona ya no, ya había fallecido y la familia quería vender el material de ese familiar que ya no le interesaba. Muchas veces nos hemos sorprendido mucho porque no eran colecciones pequeñas, sino que eran colecciones que por ahí eran un cuarto, una habitación entera llena de latas. Y eran, la verdad que muy triste, muy penoso ver cómo esa colección se iba después disociando, se iba perdiendo, porque bueno, algunas terminaban vendidas en un lugar, otras en otros. Esa colección que esta persona había llevado tanto tiempo formar y que tenía un orden, tenía una cierta coherencia o lógica, después todo eso se rompía, ¿no? Lamentablemente el Estado no se hacía cargo, digo el Estado como Sí. municipal o el provincial en este caso, no se hacía cargo de este patrimonio, porque hasta el día de hoy les cuesta reconocerlo como parte del patrimonio cultural, los materiales fílmicos, a los documentos fílmicos y audiovisuales en general. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, eh, lo que ha pasado generalmente era esto, que en una de estas colecciones privadas aparecían, materiales, aparecían películas que estaban perdidas y principalmente, bueno, a mí lo que siempre me interesó más fue el periodo silente. eh, y bueno, generalmente no eran muchas las que estas colecciones tenían de ese periodo, pero sí, cuando aparecía una sola, ya ahí, bueno, te das cuenta que era un documento de mucha importancia, porque probablemente era la única copia que había, la única copia que ibas a encontrar, por lo menos en la ciudad, en 35 milímetros, generalmente, y que era necesario por las características de los materiales, a veces eran nitrato, a veces no, a veces era una copia hecha posteriormente en acetato, pero que eran materiales de 1930 para atrás, que ya tenían, bueno, en algunos casos 90 años, en otros casos casi 100, digamos. O sea que, y cada caso es particular porque, bueno, en ocasiones, bueno, ahora justo estamos encarando con un equipo otro proyecto de recuperación de un largometraje del periodo silente, se filmó en 1921 también en Argentina, y, y bueno, lo que hacemos es ver, según o por lo menos mi enfoque, según las características del material, del documento,
cómo encarar la recuperación, cómo encarar el rescate, porque no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de Mujer tras la belleza, que era un solo rollo de 10 minutos aproximadamente, soporte acetato, que fue el material que entró a la convocatoria de Iber Memoria. Por ejemplo, encontrar un largometraje con seis actos, 6 rollos que dura 60 minutos. No hay que contemplar. Y también otra de las cuestiones es tener muy en cuenta qué es lo que nosotros podemos hacer en Rosario, de acuerdo a las posibilidades que tenemos en la ciudad, donde, como te comentaba, no hay archivo fílmico. Entonces nos cuesta mucho por ahí encontrar un lugar que tenga las características que, mínimas, aunque sea para revisar los materiales, que tenga una mesa rebobinadora, donde podamos operar con tranquilidad, o sea, revisar los materiales, donde podamos hacer la limpieza, donde bueno, podamos trabajarlos al menos en la primera etapa de identificación, de revisión, de restauración física de la película. Y después sí, por ejemplo, para la etapa siguiente, que es la digitalización, sí o sí tenemos que recurrir, llevar el material a Buenos Aires, donde ahí, bueno, hay servicio de digitalización, de escáner, ¿no? Cosa que en Rosario no tenemos. Entonces se tratan como de organizarlos, de diseñar los proyectos de esta manera, con estrategias de este tipo, digamos. Antes no, antes, por ejemplo, bueno, estos proyectos son muy recientes. Antes directamente los materiales, como por ahí no se tenía el expertise para trabajar, aunque sea la primera parte, la primera etapa, las primeras etapas en Rosario, lo que se hacía era directamente enviar las copias a Buenos Aires. Pero bueno, ahora en la medida que nos vamos formando, que nos vamos formando más profesionales en la ciudad, tratamos de trabajar una parte, aunque sea ahí, después sí, siempre en proyectos de cooperación. Okay. Argentina tiene una historia pues particular con tanto lo sonoro como lo audiovisual, ¿no? Digamos que, bueno, en parte de las cosas que he leído, justamente fue de los primeros países en Latinoamérica en tener muchas de las tecnologías de radio y cinematográficas también como para trabajar este tipo de materiales, digo, en su momento, ¿no? Digamos en la década. Entonces, ¿cómo es para ti desde ahora trabajar el cine silente o por qué hay, digamos, un interés particular en el cine silente? En la ciudad de Rosario, por ejemplo, una película que fue realizada por encargo a la productora de Valle, la conservó un particular, conservaba esa sola película, entonces esa película existe al día de hoy, ¿no? O en algunos casos, como fue el de Soprano, el director de Un Puerto es la Belleza, eh, la familia guardó las copias, porque había hecho solamente películas, entonces había como otro, no quiero decir como otro cariño hacia los materiales, o como eran menos, y como por ahí muchas veces se pensaba que era una especie de recuerdo familiar o algo más, no era una producción a nivel industrial, sino eh, tenía otra importancia quizás para, el, para ese núcleo, eh, esa familia, digamos. Entonces yo creo que fue eso, son muchísimas menos en número, en cantidad, las películas que se filmaron en este periodo en Santa Fe, pero muchas de ellas, de muchas de ellas tenemos imágenes, eh, imágenes en movimiento, ¿no? Han sobrevivido, fragmentos aunque sea, o algunas, muchas de ellas sobreviven en su totalidad. Eh, Justamente, bueno, había pensado como preguntarte, cuando revisé el material, más bien tu ensayo acerca de esta película de Mujer, tú eres la belleza, eh, también creo que hay algo muy bonito de ese material en particular, ¿no? O sea, porque
Creo que muchas veces no pensamos como públicos o como en general, ¿no? O sea, como eh, a veces digo, no sé si esta a lo mejor sea una impresión mía, pero muchas veces la historia se piensa como ese bloque un poco medio, se enseña incluso, ¿no? Como algo un poco obtuso, como algo medio serio de entender, ¿no? Y entonces materiales como esta película, ¿no? Donde hay erotismo, donde hay como todas estas otras cosas que a lo mejor no imaginamos que los tatarabuelos o los bisabuelos o los abuelos, no sé, ¿no? También estaban en un ritmo de vida, pues no sé, de otro tipo, ¿no? O sea, también fueron jóvenes y también tenían como todas estas cosas, eh, pues como nosotros, ¿no? Simplemente con otras tecnologías y con otros medios. Entonces, eh, pues no sé, quisiera a lo mejor que me platicaras de este material en particular y cómo fue ir descubriendo también esos conceptos, ¿no? Como el cuerpo, la belleza, ¿no? Lo erótico, no sé. Sí, Mujer, tú eres la belleza es una película muy particular dentro de la filmografía, dentro del cine silente argentino. Eh, bueno, esto lo han dicho historiadores, yo no soy historiadora, pero historiadores reconocidos de acá del país han dicho que es una rareza, que no se filmó nunca nada parecido a Mujer. Eh, porque, bueno, era, de alguna manera una película un poco marginal, no de la manera en la que se estrenó, porque la película se estrenó en uno de los dos teatros de ópera más importantes de Rosario, en marzo de 1928, y asistió muchísima gente, y después siguió circulando por los cines, porque siempre se la vinculó al arte, a las bellas artes, ¿no? Por más que tuviera desnudos, no fue censurada de ninguna manera, ni en Rosario ni en Buenos Aires, que se estrenó unos meses después, no sufrió ningún tipo de censura, porque justamente la temática era el desnudo vinculado a las bellas artes. Aparecían mujeres desnudas, aparecían hombres desnudos también, eh, pero siempre vinculándolo a las bellas artes. Fue una estrategia de marketing excelente que el director utilizó, más allá de cuál haya sido la verdadera intención o no de él, que quizás la intención, bueno, también haya sido económica, juntar dinero para hacer su segunda película, porque justamente con todo lo que recaudó de Mujer tras la belleza va a realizar la segunda, que es una película que no tiene nada que ver, la temática que se llamó La leyenda del mojón, y es una temática, bueno, gauchesca, en fin. Pero lo particular, o sea, la verdad que yo la primera vez que me enfrenté a este material, a esta película, Mujer tras la belleza, para mí era dificilísimo de entenderla. Era un rompecabezas, pero que, bueno, esto fue hace 10 años más o menos, yo no podía terminar de entender eh, qué era esta película, de qué se trataba, porque por un lado había información muy confusa en las fuentes secundarias, ¿no? Al principio cuando no había película, había solamente una serie de fotogramas sueltos, de nitrato, que eran bellísimos, pero que bueno, los fotogramas sueltos tampoco nos decían mucho. Las fuentes secundarias nos decían que, por un lado, una parte de la película estaba filmada en Rosario y que por el otro lado, lo que hace el director, Camilo Zacarías Soprani, es tomar escenas de otras películas, que compra dos rollos en París y que las pone, las inserta en Mujer. Y bueno, entonces vos decías, ¿cuál es la parte que él filmó acá? ¿Qué parte es la que filmó? ¿Qué parte es la que compró? ¿A dónde lo compró? ¿De dónde vino este material? Imposible en ese momento era imposible distinguir escenas, distinguir las escenas que él había filmado de las escenas de otras películas que él había insertado. Hizo una especie de found footage en la época, ¿no? Que, que bueno, por lo que después pude investigar, no era algo común para algunos realizadores, no es que fue el único que lo hizo, pero bueno, eh, la característica particular que tiene hoy eh, esto eh, me sale ahora el término, pero de reutilizar materiales, ¿no? Porque aparte hay que tener en cuenta algo, la película se estrena en 1928,
Mujer, tú eres la belleza, y las películas que él reutiliza se habían estrenado muy poco tiempo antes. Por ejemplo, había una que se estrenó en Argentina en 1927, hay un documental, una película alemana, un culture film que se llamó, en Argentina se llamó El Camino de la Fuerza y la Belleza, y en México se llamó Fuerza y Belleza. Esa película se estrenó en 1925 en Alemania, en 1927 se estrena en Argentina, o sea, y él toma esa copia que se estrena en el 27 en Argentina, la pone en Mujer, tú eres la belleza y la estrena un año después. O sea que ese público, las escenas que había visto un año antes en esta película alemana en el cine, un año después las vuelve a ver en Mujer, tú eres la belleza. No sé si habrá pasado desapercibido para algunos, para otros quizás no. Toma dos o tres escenas, ¿no? Y así como toma de esta película alemana, también, bueno, esta película alemana se encuentran copias completas resguardadas en archivos fílmicos, pero por ejemplo, hay otra de las películas que pudo ser identificada, es una película estadounidense de 1921, que tiene un título en inglés se llama Heedless Mods. El título en castellano todavía no lo pudimos dilucidar porque tiene que ser una traducción muy diferente a lo que es la traducción literal de ese título. Y de esta película estaba protagonizada por una de las primeras supermodelos estadounidenses que se llamó Audrey Manson, que tuvo una vida interesantísima, solo filmó 4 películas y después se retiró. Y esta es la última película que ella filma, y de esta película no hay copias. Según Library of Congress, no hay copias en archivos. O sea que de esta película, que no sabemos en qué año se estrena en Argentina, Soprani también va a tomar escenas donde ella aparece, donde esta modelo aparece, las va a poner en Mujer, tú eres la belleza, y lo que tenemos que, o sea, la conclusión que llegamos hoy es que los únicos segundos que se conservan de esta película estadounidense están en Mujer, tú eres la belleza, porque Soprani los reutilizó. Eh, esas son digamos, el tipo de cuestiones de rarezas a las que te lleva a investigar un material justamente tan particular como este. Parece, y eso que tenemos solamente 10 minutos. Yo siempre me pregunto qué pasaría si estuviera la copia completa. Fragmentos de cuántas películas de otros lugares, de otros países, por ahí encontraríamos. Creo que lo mejor que te puede suceder cuando encontrás uno de estos materiales es que también encuentres indicios de cuál era la música que los acompañaba, o si había alguien digamos, algún locutor que recitaba en vivo, porque por ejemplo en uno de los programas de Mujer tras la Belleza encontramos que decía un locutor explicará algunos cuadros, era un espectáculo completo, digamos, porque antes de la proyección del film había una modelo que reproducía que reproducía poses, perdón, en el escenario, eh, poses que después se iban a ver en la película, entonces también te da a pensar para qué las reproducía en vivo si después se iban a mostrar en la película, pero era todo un espectáculo eh, que bueno, por ahí hoy nos costaría entender, pero y a la vez, bueno, había música, bueno, hubo música en vivo en el estreno y también estaba este locutor que explicaba, bueno, en fin. Eh, Toda esa experiencia, por supuesto que eso sí que no lo podemos recrear, no sabemos cómo fue realmente. Claro. Como una especie de performance, me imagino, ¿no? También. Claro, Qué bonito. es lo más parecido. Oye, Sofía, pues ya para no quitarte tanto tiempo, justamente quería cerrar preguntándote si pudieras viajar en el tiempo, ya sabes, ¿no? Estas imaginaciones que creo que pueden sonar un poco infantiles, pero creo que, pues no sé, mucho del trabajo de investigación, de preservación, de investigación de cualquier disciplina, pues tiene que ver con la imaginación, ¿no? Este, pero, pero si tú pudieras ir a cualquier
estar, digamos, de encubierta en la grabación de una producción, ¿cuál sería de una película, vamos a decir una película silente, ¿no? Pero no sé, a lo mejor puede ser otra. ¿Cuál sería y por qué, no? O sea, como qué te gustaría ver, qué te gustaría, pues sí, ser como testigo en directo. Uy, es una pregunta dificilísima porque yo creo que cómo elegir una sola. Sería complicadísimo, no te podría responder, vos decir, elegir estar en el como encubierto y en el set de filmación o viendo cómo se realiza una sola en particular, no te podría decir una sola. Eh, sí, solamente estar, bueno, aunque sea, mira, ni siquiera en la producción, pero al menos haber sido espectador en ese momento, en ese periodo histórico, ¿no? Eh, haber vivido la experiencia justamente de ir al cine en esas primeras décadas, que tiene que haber sido algo completamente diferente a lo que es hoy, a lo que fue hasta antes de la pandemia, bueno, porque acá los cines están cerrados todavía. Eh, me hubiera encantado por ahí más ser espectadora en ese periodo, porque no te podría elegir una película, ni siquiera un director, nada, no. En nuestras redes sociales podrás encontrar el link al artículo Mujer, tú eres la belleza, Camilo Zacarías Soprani, 1928, Argentina, escrito por esta realizadora, que se centra en el rescate y la digitalización del único fragmento hallado de la película rosarina de los años 20, Mujer, tú eres la belleza. Mi nombre es Emiliana Perdomo y desde el programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual agradecemos a Sofía Elizalde por su tiempo para tomar esta entrevista. Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual. Preservando la memoria sonora y audiovisual de la región iberoamericana.